Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestro interés en este evento, en este webinar, que desde Biovegen pues nos ha parecido muy apropiado e interesante abordar esta temática o refrescarla. Es una temática que, como bien sabéis, es una doble recompensa a las actividades de I+D+I, es una temática muy interesante que yo creo que incide en un marco fiscal y de estímulos indirectos a la innovación que tenemos en España y que yo creo que somos referente a nivel internacional y, sin embargo, sea la paradoja de que es un marco muy poco conocido y aún muy poco aprovechado pese al ya bastante tiempo de veteranía, ¿no? de este marco, de esta normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un asunto que nos ha parecido conveniente e interesante abordar y refrescar. Un servicio para los socios de Biovegen, para las empresas y centros de investigación que conformáis este ecosistema de innovación bueno, pues que yo tengo el placer de dirigir. Yo soy Gonzalo Ruiz de Gauna, para los que no me conozcáis, director de Biovegen, el ecosistema de innovación vegetal compuesto por 185 socios, en su mayor parte empresas y también centros tecnológicos y de innovación, con lo cual pues este webinar creemos que era pues muy adecuado abordarlo y tenerlo muy en mente, ¿no? Especialmente en esta época del año en la que, como sabéis, pues se pueden aplicar este tipo de incentivos, y qué mejor que abordarlo de la mano de una de las consultoras de innovación más veteranas del ecosistema español, Incotec, una consultora de innovación que ya lleva más de 25 años, que se dice pronto, trabajando para maximizar la rentabilidad y la competitividad de los agentes de la innovación en el sector español, pues abordando un montón de actividades de gestión de proyectos, ayudas directas y también ayudas indirectas, ¿no? Son pioneros en la aplicación de este tipo de mecanismos, y contamos también pues con el director de expansión y estrategia de esta consultora, de Incotec. Como digo, es Eduardo García de la Santa. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por ofrecernos esta posibilidad de contar con nosotros, que nos expliques, además de una manera, por lo que nos has contado, muy directa, muy resumida y muy al pie, ¿no? Ese titular de "no hay excusas para no sacarle provecho a la I+D+I". Hemos querido darle un toque muy directo, ¿no? al contenido de este webinar. Con lo cual, pues Eduardo va a ir desgranando las excusas u obstáculos habituales para no utilizar este tipo de herramientas, y va a ir desmontándolos uno por uno mientras nos va explicando pues cómo son estas herramientas y cómo utilizarlas, ¿no? Pues Eduardo es ingeniero forestal, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de I+D, tanto para financiación directa, subvenciones públicas, como financiación indirecta, deducciones fiscales, etcétera. Y, como digo, pues nos va a explicar de manera muy resumida pues toda esta panoplia, todo este panorama de incentivos fiscales y ayudas a las actividades de I+D+I, ¿no? Esperamos que sea de vuestro interés. Creemos que es una temática la que, acompañado de los agentes adecuados, como es Incotec, se puede maximizar su beneficio y las oportunidades que ofrece, y bueno, pues las incorporaciones de nuevas herramientas como el TaxLease, que se van incorporando a este conjunto de mecanismos, esta caja de herramientas. Y por mi parte, pues nada más, simplemente comentaros que la dinámica del webinar va a ser muy sencilla. Pues vamos a tener la intervención de unos 20-25 minutos por parte de Eduardo, y bueno, después vais a tener la oportunidad de trasladarle vuestras dudas de viva voz en la parte del coloquio y preguntas, más o menos a las 10:40, 10:45. Tenéis también la posibilidad de ir enviando por escrito vuestras preguntas a través del chat de esta videollamada, y nosotros las recogeremos y se las trasladaremos a Eduardo y su equipo de Incotec pues posteriormente de su charla o incluso después del webinar. Comentaros por último que esto es abrir un canal que no se cierra cuando se acabe el webinar, sino que
tanto BioVegen como Incotec, estamos a vuestra disposición para resolver todas las dudas y avanzar todos los temas que os surjan y que necesitéis. Y nada, simplemente a título final, a modo logístico, comentaros que el webinar se va a grabar para su posterior difusión y consulta. Y lo dicho, tenéis el chat y el coloquio posterior a vuestra disposición. Así que yo, por mi parte, nada más agradeceros nuevamente vuestro interés, agradecer a Eduardo su participación y su iniciativa, y yo ya me callo y os dejo con Eduardo, que es el importante del webinar. Muchas gracias. Eduardo. Gonzaga, muchas gracias primero por tus palabras amables y cariñosas, como siempre, y agradeceros la oportunidad que nos brindáis y sobre todo agradecer a todos los asistentes pues que hayan dedicado o decidido dedicarnos un ratito hoy, ¿vale? Como os ha comentado Gonzaga, ¿vale? Yo vengo de Incotec, soy Eduardo, el director de expansión, y vengo a contaros o a charlaros media horita o así sobre las excusas habituales que las que me vengo encontrando en estos más de 20 años que me he dedicado a esta parte de gestión de proyectos de I+D+I, vinculados sobre todo a temas de deducciones fiscales, y voy a ir, bajo mi punto de vista, desmontando prácticamente todas esas motivos o excusas que he venido encontrando durante todos estos años para haceros cambiar de opinión de que siempre hay una posibilidad o prácticamente en todos los casos hay alguna posibilidad de aprovechar las deducciones fiscales, ¿vale? No voy a entrar en detalle de base legal, etcétera. Simplemente comentar que mientras que las subvenciones son un premio, ¿vale? Cuando pides una subvención, yo siempre digo que es un premio que te da la administración pública si tu proyecto ha sido el mejor que otros, si lo has presentado antes que otros, etcétera, y cumple con los requisitos, es un premio. Las deducciones fiscales no son un premio, para mí son un derecho que tienen todas las empresas. Es decir, cualquier empresa que ejecute actividades de I+D+I tiene derecho a generar, aplicar y consumir sus propias deducciones fiscales. Otra cosa es que lo haga o no lo haga o que en el camino se vayan poniendo excusas, como aquí vamos a ver, ¿no? O sea, las típicas que yo me encuentro es: en mi empresa no llevamos a cabo actividades de I+D+I. Bueno, esta es una frase demasiado sentenciosa, ¿no? Yo aquí siempre diría: pide asesoramiento a una consultora de confianza, porque puede ser que realmente no haya, o sea, que la consultora me diga no hago nada que se pueda justificar como innovadora. En ese caso no es una excusa, es una realidad. Tú no te puedes aprovechar de las deducciones fiscales si no llevas a cabo proyectos de I+D+I, pero en muchos casos las empresas no son conscientes de que en su día a día que han asumido o asimilado como habitual, realmente sí hacen cosas innovadoras, ¿no? Y la segunda y la única excusa o motivo por el que quizá no merece la pena aprovechar las deducciones fiscales es este número 3 que os pongo aquí, ¿no? Que aunque sí que haga, ¿no? Y la consultora te diga que sí que haces, igual el gasto es muy bajito y no merece la pena meterte en el circuito porque igual te cuesta más el collar que el perro, ¿no? Pero de verdad que estos son los dos únicos motivos por las que os admitiría a los que estáis aquí que no aprovechéis las deducciones fiscales. Las demás tienen cierta solución probablemente, ¿no? No voy a entrar en el detalle de qué gastos forman parte, lo he querido incluir aquí porque luego mi intención es trasladaros o enviaros una copia de la presentación, ¿vale? No sé si esta tarde o mañana, a lo largo de la mañana, nos pondremos en contacto con vosotros y lo enviaremos, y quería que lo tuvierais, ¿no? Pero estos son los gastos que entran a formar parte de la base para el cálculo de la deducción, ¿vale? La deducción que se puede conseguir, aquí tenéis los porcentajes y demás, que van de I+D. Hablo de porcentaje estatal, no de porcentaje canario. Si alguien que se conecta es de Canarias y demás, si quiere más detalles sobre el régimen especial canario, pues que lo pregunte, que también lo puedo compartir, que conocemos todo ese detalle, pues llevamos muchos clientes allí, ¿vale? Y aquí tenéis esos datos, 25-42, si eres personal exclusiva es hasta un 17% más, inversiones dedicadas en exclusiva pueden generar, aparte de por el gasto, por la inversión, un 8% adicional, si el proyecto es de IT en vez de I+D, la deducción es un 12%, el plazo para aplicar las deducciones son 18 años, según la normativa en vigor hoy, y el límite de cuota, esto significa que si tú tienes que pagar cuota de manera estándar, por mucha deducción fiscal que tengas, no puedes descontar toda la cuota de manera estándar, ¿eh? Luego hay otras opciones como la monetización que luego vamos a ver, ¿vale? Y luego, ¿cómo obtener la deducción fiscal? Pues estas son las 4 vías habituales o posibles que existen a día de hoy, ¿no? Una es la autoliquidación, que no es más que tú haces un proyecto de I+D, no necesitas, no es obligatorio, por norma, que nadie venga a ratificar eso ni a verificarlo, sino que tú puedes
hacer tu propio cálculo, consignar tu deducción y aplicarte la deducción. Evidentemente, ante una posible inspección el día de mañana, pues puede ser muy discutible. ¿Cuándo recomiendo yo una autoliquidación? Pues en gastos pequeñitos, en proyectos pequeñitos, en el que igual en meterte en el proceso de certificación, contar con una consultora, etcétera, pues a lo mejor no te merece la pena, ¿no? El otro más habitual, que es el 4 que tenéis aquí, que es llevarte a certificar el proyecto y obtener posteriormente de la mano del Ministerio de Ciencia e Innovación el informe motivado. Esta es la más habitual utilizada a nivel estatal y la más segura también, porque, bueno, pues al final dicen que es un informe motivado vinculante. Es importante resaltar que es vinculante la naturaleza, no el volumen del gasto. Pero bien hecho, bien justificado, bien defendido, en la inmensísima mayoría de los casos no debería haber ningún problema. Y las otras dos opciones que tienes para garantizar o asegurar o, bueno, validar tu deducción es la consulta vinculante y el acuerdo previo de valoración. Os lo pongo ahí, os cuento para que os suene. La consulta vinculante yo no la recomiendo en ningún caso, porque a Hacienda siempre tú le haces una pregunta y Hacienda le preguntas qué hora es y Hacienda te responde manzanas traigo, como se dice en mi tierra. Entonces, la consulta vinculante yo no la recomiendo porque la respuesta que te van a dar ellos es muy a la abierta, ¿vale? Y el acuerdo previo de valoración sí puede ser muy útil para grandes proyectos, ¿no? Si una empresa antes de ejecutar el proyecto quiere saber o tener seguridad si su proyecto va a ser considerado de I+D y el gasto lo van a considerar coherente, merece la pena hacer un acuerdo previo de valoración. Pero ya os digo que esto es casos muy puntuales y proyectos de grandísima envergadura, por lo general, ¿vale? Otra lista de excusas que tenemos aquí, ¿no? Que muy típico que te dice, no, pero es que es un procedimiento muy complejo y tedioso y seguro que no me compensa. Bueno, o sí, ¿no? Nuevamente, pide asesoramiento a una consultora de confianza. Si crees que tienes gasto de I+D, si no te atreves a abordarlo tú solo y demás, pues en tu entorno seguramente tengas una consultora de confianza. O si no, evidentemente, Incotex se ofrece como tal para echaros una mano para hacer esa valoración. No es tan complejo, no es sencillo, pero no es tan complejo ni tan tedioso si lo haces de la mano de un buen proveedor o de un buen colaborador. Esta número 5 es súper típica, ¿no? Que dice, mi asesor fiscal me dice que ni se me ocurra meterme en esto, que me van a venir, me van a inspeccionar, me van a sancionar, que su cuñado una vez tuvo un problema con Hacienda, que su vecino y demás. Bueno, pues esto es como todo con Hacienda. Si las cosas se hacen bien, se documentan bien, se defienden bien y se acreditan bien, si el día de mañana tienes una inspección, que es posible que la tengas, como le pasa a muchas empresas en España, no tendrás ningún problema en defenderlo y en que no te pongan pegas. Si no lo has hecho bien, si tu proyecto no es del todo real, si has tensado más gasto de lo que debías, si has metido cosas que igual no tenías que haber metido y sobre todo si fiscalmente después no lo has consignado y aplicado bien en el impuesto, pues sí, es posible que venga Hacienda, que te lo inspeccione y que si ve que está mal, te sancionen. Pues es posible, pero digo que si lo haces bien. Y yo aquí siempre que le digo a mi cliente o a esa empresa que dice que su asesor le pone pegas, pues yo le digo, mira, dame la oportunidad de ponerme en contacto cuanto antes con tu asesor, porque quizás, y es perfectamente comprensible, tu asesor quizás no se siente cómodo, no se siente seguro, porque tuvo una mala experiencia, porque no lo controla bien y demás. Bueno, pues que hable con nosotros, que hable con la consultora y que le ofrezca y que le traslade esa garantía y esa seguridad y esa confianza. Porque yo siempre digo que el asesor fiscal puede ser el mayor enemigo o el mayor aliado de la consultora de gestión de innovación. Porque como el asesor diga que no lo ve y que no lo quiere hacer, difícilmente a la empresa final se va a animar a hacerlo, pero si el asesor lo ve, anima a la empresa y demás, bueno, pues va a haber entre todas las partes una confianza importante que hará que las cosas avancen de la mejor manera. Pero ya os digo, no es sencillo, pero no es complejo y tedioso si lo haces de la mano de alguien que sabe hacerlo. Y si tu asesor no lo ve, no está cómodo, métele cuanto antes en la ecuación para que se le traslade confianza, para que se conozca de primera mano qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué garantías hay en el proceso y demás, que ya verás cómo el día de mañana va a ir mejor y se va a ver más seguro. Bueno, aquí he metido también una diapo de cómo se calcula la deducción fiscal en un proyecto de I+D. No voy a entrar mucho en el detalle, ¿vale? Como os decía, va entre el 25 y el 42. Para que os hagáis una idea, y me gusta explicar esto, es que si es el 25 o el 42 depende de la media del gasto de los 2 años anteriores. Es decir, si en el año N
os habéis gastado, por ejemplo, 208.000 euros y en el N-1 140 y en el N-2 120, vuestra media del gasto de los 2 años anteriores es de 130.000 euros. La deducción fiscal de este año, ¿cómo se calcula? Pues a los primeros 130.000 euros de esos 208.500 que tenéis ahí se le aplica el 25% y al exceso que supere la media de los 2 años anteriores se le aplica el 42%, ¿vale? Si el proyecto es de IT es mucho más sencillo, ¿no? Porque es un 12% plano a todo el gasto justificado, acreditado, certificado, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra típica motivo por el que, bueno, pues las empresas a veces no lo hacen y dicen que se aproxima la presentación del impuesto de sociedades y mi asesor fiscal sigue con muchas dudas. Bueno, pues aquí siempre digo yo que, bueno, pues que si la consultora con la que has decidido trabajar sabe hacer las cosas bien y las hace bien, pues antes de la presentación del impuesto de sociedades debería tener una reunión con tu asesor para explicarle qué deducción se ha conseguido, qué garantías hay sobre esa deducción, en qué casilla del impuesto de sociedades se debe anotar o aplicar y qué estrategia fiscal se debe seguir. Y aquí remarco el tema de la estrategia fiscal. Es súper importante la estrategia fiscal. ¿Por qué? Porque no todas las empresas al final tienen capacidad de absorber todas las deducciones fiscales que se pueden generar. Es decir, una empresa muy activa en temas de I+D y que quizá no dé muchas bases imponibles positivas, es decir, que no gane mucho dinero, probablemente genere más deducción fiscal de la que puede consumir contra cuota. Y tampoco tiene ningún sentido generar una deducción fiscal brutal, que es llenar una hucha a aplicar, sí, en los próximos 18 años, pero que a lo mejor no va a poder aprovechar hasta dentro de 4, 5, 6 o 7 años. Y si por el camino tiene que pagar a la certificadora y tiene que pagar a la consultora, pues es que a lo mejor le cuesta más el collar que el perro. Pues aquí yo siempre digo que eso, antes de tomar la decisión de si queréis aprovechar la deducción fiscal, cuánta deducción fiscal queréis generar o podéis generar, trabajéis en una estrategia fiscal. Cuánta podéis consumir, cuánta me aplico contra cuota, cuánta dejo pendiente en años sucesivos, cuánta pretendo o puedo monetizar o cuánta me puedo plantear llevar a un tax list, ¿no? Y esto, vuelvo a insistir en estas dos palabras, que es estrategia fiscal. Y una buena consultora debe trabajar de la mano con vosotros y con vuestro asesor fiscal para definir una estrategia fiscal a 2, 3, 4 o 5 años vista. No os pongáis a generar deducción fiscal como locos, que os genere una consultora, porque insisto que igual generáis más de la que podéis aprovechar en los próximos 10 años. Y solo pagar a la certificadora y a la consultora quizás os cueste más que lo que vais a poder aprovechar en los 2, 3 o 4 primeros años, de tal manera que ¿cuál va a ser la sensación de esa empresa dentro de 2, 3 años? No merece la pena las deducciones fiscales. Me ha salido más caro el collar que el perro. Bueno, pues eso es porque no has definido una buena estrategia fiscal, ¿vale? ¿Cómo se aplica la deducción fiscal? Hay 3 opciones de aprovechar la deducción fiscal, ¿vale? En base a definir esa estrategia fiscal, esto es importante, ¿no? La primera, que es la más sencilla y la más habitual, ¿no? Es aplicar contra cuota. Yo tengo una deducción fiscal, tengo una base imponible positiva que genera unos resultados de explotación de un año. Bueno, pues esa deducción fiscal lo que hago es que van a reducir hasta el 50% de mi cuota. En este ejemplo que os pongo aquí, súper sencillo, ¿vale? Una empresa que genera unos ingresos de 2 millones, tiene un gasto de 1,5 millones, lo he simplificado, una base imponible de 500.000 euros. Si su tipo de gravamen es el estándar, pues su impuesto de sociedades le saldrá a pagar 125.000 euros. Si esa misma empresa tiene generados una deducción de 157.000 euros, ¿vale? Que esto viene del ejemplo que tenéis un poquito más atrás, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues insisto, de esos 125.000 euros que veis ahí, que es su líquido a ingresar, su cuota líquida del impuesto de sociedades, lo que puede hacer es descontar el 50%. Es decir, de esos 157.000 euros de deducción que tiene, va a descontar 62.500, le quedaría a pagar todavía en el impuesto de sociedades 62.500 euros y le quedaría en la hucha pendiente de aplicar para ejercicios sucesivos una deducción fiscal de 95.000 euros, ¿vale? Este es un ejercicio muy sencillo. Primera opción, aplicar directamente contra la cuota del impuesto de sociedades. Típico, no tengo cuota suficiente para consumir las deducciones fiscales. Por lo tanto, las deducciones fiscales no me interesan. Bueno, no tengo cuota, no doy beneficios, no tengo ingresos aún y, por tanto, no puedo aprovechar las deducciones fiscales. Bueno,
también puede ser más que discutible, ¿no? Pero seguramente muchos de vosotros o algunos de vosotros os veis en alguna de estas dos situaciones que dice, ¿para qué voy a generar deducciones fiscales? Es que no tengo cuotas suficientes, solo puedo consumir un poquito o no puedo consumir absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues aquí lanzo la pregunta, ¿no? ¿Has oído hablar de la opción de monetizar tus deducciones fiscales? Es decir, de que ese exceso de deducción fiscal que generas, en vez de dejártelo en la hucha, pendiente de aplicar en ejercicios sucesivos, le digas a Hacienda, señores de Hacienda, quiero que me abonen o que me ingresen este exceso de deducción fiscal. Pues esto existe y desde el año 2013, vinculado a la ley de emprendedores, Hacienda da la posibilidad a las empresas de monetizar sus deducciones fiscales. ¿Y qué significa monetizar? Insisto, hacer que Hacienda te pague, te ingrese, ¿vale?, esa deducción fiscal que no has podido consumir contra cuota. No es tan sencillo ni es tan inmediato, ¿eh? Evidentemente tiene no su trampa, sino su pero, ¿no? O sus peros, ¿vale? El primero es que si tú tienes una deducción fiscal pendiente de aplicar contra cuota de 100.000 euros, si quieres monetizarla, automáticamente aquí hay un impuesto revolucionario, llamémoslo así, ¿no? De manera así jocosa, que vas a perder. Es decir, tus 100.000 euros de deducción, si la quieres monetizar, ya no son 100.000, son 80.000, porque el 20% desaparece. Bueno, es un coste financiero que en una empresa que no tenga cuota este año, pero sí el año que viene para consumir la deducción fiscal, ¿le merece la pena perder un 20%? Pues probablemente no, pero en una empresa que no tiene cuota este año, ni el que viene, ni el siguiente, y está en un momento en que necesita más liquidez, más tesorería, pues ese coste financiero del 20% es más que asumible para esa empresa, ¿no? Otro pero que hay que tener en cuenta es que ha tenido que transcurrir al menos un año desde la obtención del derecho de la deducción. Esto es importante, ¿eh? Puede pasar muy desapercibido, pero es el gap temporal que hay. Para que os hagáis una idea, si tú ahora mismo quieres monetizar tu deducción fiscal vinculada a tus proyectos del año 2025, ¿vale? En julio del 26 ahora, todavía no ha transcurrido un año desde la obtención del derecho de la deducción, que dice ahí, por lo tanto, no puedes pedir ahora la monetización. Pedirás la monetización en julio del año que viene, cuando presentes tu impuesto de sociedades. Es decir, proyecto del 25, gasto y deducción del 25, solicitas la monetización en julio del 27 y el ingreso en cuenta te va a llegar entre diciembre del 27 y enero, febrero y marzo del 28. ¿Qué quiere decir esto? Que la monetización está muy bien, pero hay un gap temporal muy importante y es que tu proyecto del 2025 no te va a entrar ese dinero en cuenta hasta diciembre del 27, enero, febrero, marzo del 28. Muy presente, ¿vale? Otro requisito es que hay que obtener el informe motivado. Antes os hablaba de que se puede ir por autoliquidación, solo por certificado, etcétera. Bueno, si quieres monetizar, sí o sí, tienes que ir por la vía del informe motivado. Puede ser ex ante con un CEDETI o ex post, ¿no?, a través de la certificadora y del Ministerio de Ciencia, pero sí o sí tienes que tener un informe motivado. Y luego, si tú eres una empresa que quiere monetizar, te vas a comprometer a cumplir dos requisitos, que son los que aquí vienen, ¿vale? Uno es, vuelvo a ese mismo ejemplo, si tú tienes una deducción fiscal generada de 100.000 euros y la quieres monetizar, se te convierte en 80.000 euros, pues el primer requisito que te comprometes a cumplir es que en los 2 ejercicios siguientes, en los 24 meses posteriores, que es lo que dice la normativa, tu gasto en actividades de I+D+I, que puede ser ese mismo proyecto o otro proyecto que nada tiene que ver, continuación o no, ¿vale? En los 24 meses después, si tú has monetizado 80.000 euros, estás comprometido a reinvertir y gastar en nuevas actividades de I+D+I al menos esos mismos 80.000 euros, ¿vale? Este es un requisito que en empresas que sean innovadoras no es preocupante, pero que lo sepáis. Y la última, que puede ser un poquito más delicado, es que se ha de cumplir uno de los 2 siguientes requisitos. Uno, no los 2, se pueden cumplir los 2, pero como poco se ha de cumplir uno, y es una de 2. O el mantenimiento de la plantilla media, es decir, imaginaros que monetizamos una deducción fiscal del año 2024, que ahora se podría monetizar una deducción fiscal del año 2024 si tenemos el motivado, ¿vale? Pues si tu plantilla media del año 2024 es de 17 personas, ¿vale?, te tienes que comprometer a que la media de los 24 meses siguientes, de tu plantilla media en los 24 meses siguientes a la solicitud de la monetización, tiene que ser al menos de esas mismas 17 personas. Puede ser que un año sea más alto y otro año un poquito más bajo. Puede fluctuar, pero la media de los 2 años tiene que ser al menos igual a la media del año
de generación de esa deducción fiscal, ¿vale? Ese es uno, o, os decía que había que cumplir uno de los dos, o el mantenimiento de lo que dice aquí del personal adscrito a actividades de I+D, más I. ¿Qué significa esto? Al final son horas hombre. Es decir, si en el año 2024, para generar mi deducción fiscal o en mi actividad de I+D, dediqué 1.721 horas hombre, mi media de dedicación de horas dedicadas a I+D+I de los 2 años siguientes a solicitar la monetización tiene que ser de al menos de esos mismos 1.721 horas hombre, ¿vale? Uno de los dos. Os pongo un ejemplo aquí para que os hagáis una idea. Vuelvo al ejemplo que teníamos antes, ¿vale? Acordaros de esa empresa que ganaba medio millón de euros, que tenía una deducción fiscal de 157.000 euros, tenía una deducción fiscal de 157.000 euros y tenía una cuota a pagar de 125.000. Acordaros que en esa primera foto pagaba solo 62.500 euros porque podía descontar hasta el 50% de su cuota, ¿vale? Y le sobraban 95.000 euros de deducción fiscal a aplicar en ejercicios sucesivos. Pues imaginaros que esa persona o esa empresa, cumpliendo con los requisitos que ya os he dicho anteriormente, dijera, pues ese exceso de 95.000 euros que me quedan lo quiero monetizar, ¿vale? Esos 95.000 euros se convertirían en 76.100, como veis ahí, perdiendo ese 20% que comentábamos al principio, ¿vale? Y de esos 76.100 euros, los primeros 62.500 irían a descontar íntegramente la cuota. Acordaros que esta empresa todavía le tocaba pagar 62.500 euros. Es decir, terminaría pagando cero y el exceso, que son 13.600 euros, es lo que Hacienda le pagaría. Pero si me voy a un ejemplo un poco menos rentable, de una empresa menos rentable, si esos mismos 157.000 euros de deducción fiscal generada es una empresa que no genera base imponible de ningún tipo, que no tiene líquido a pagar, o sea, que no tiene que pagar cuota, esos 157.000 euros los monetizaría, perdería el 20% y el 80% de esos 157.000 euros serían los que Hacienda le termina pagando, ¿vale? En este tenéis esa foto. Pagaría cero y le pagaría a Hacienda 13.000 euros. Vale. Y la última lista de excusas, ¿no? O de motivos por los que una empresa se plantea no aprovechar las deducciones fiscales es que diga, yo no puedo esperar tanto tiempo para recibir la monetización. Necesito liquidez antes. O sea, porque es ahora cuando necesito, no en enero del 28 o en febrero del 28, sino necesito la liquidez mucho antes. O no me puedo comprometer a reinvertir en I+D el importe que he monetizado o no me puedo comprometer a mantener la plantilla porque esto es un requisito todo o no nada. Me explico. Si tú monetizas dentro de 2, 3, 4 años, en la inmensa mayoría de los casos, tu empresa va a recibir una cartita de Hacienda en el que te van a decir, señor Pepito Pérez, usted hace 3 años me pidió que yo le monetizara 157.000 euros y religiosamente, cumpliendo con la normativa, yo le ingresé 120.000, ¿vale? Sabe usted y es conocedor que la norma dice que se comprometió a reinvertir, a mantener plantilla. ¿Sería usted tan amable de, por favor, justificarme y demostrarme que ha reinvertido ese dinero y que mantiene la plantilla? Ese requerimiento, en la inmensa mayoría de los casos, va a pasar, ¿eh? Si se cumple, se justifica, no pasa absolutamente nada. No es una inspección, ¿eh? Es un requerimiento de Hacienda. Pero si no se puede demostrar que se cumple con esos requisitos, te tocará devolver el 100% del ingreso monetizado, no es proporcional. O sea, si tú no has reinvertido por 1 euro, no es proporcional la devolución que tú tienes que hacer, es todo o no, nada. Tendrás que devolverlo, pagar intereses, eso sí, no hay sanción, ¿vale? Que bueno, que conozco alguna empresa también que dice, he monetizado, sabía que no iba a cumplir esto, pero es una manera de financiarme. Bueno, fantástico, sabiendo que dentro de 3 años probablemente Hacienda llame a mi puerta, no sea capaz de justificar esto, me toque devolverlo y me toque devolverlo con intereses. Pero mientras tanto ha sido una manera de autofinanciarme yo, que me ha venido bien. Perfectamente lícito, ¿vale? Pero el que ya lo sepa y no busque una manera de autofinanciarse y no quiera asumir el riesgo de tenerlo que devolver, ¿no? Yo aquí digo que la tercera de las opciones es si has oído hablar del tax list de I+D, ¿vale? Porque es la que te permite, sin ser una empresa que dé beneficios, sin ser una empresa que tenga capacidad de absorber sus propias deducciones fiscales y sin necesidad de esperar un gap temporal tan alto y sin necesidad de admitir o de asumir unos requisitos de mantenimiento de plantilla y de reinversión, tienes la posibilidad de aplicarte tu deducción fiscal
no de aplicarte, de aprovechar tu deducción fiscal a través de un tax lease. ¿Y qué es un tax lease de I+D? Pues tratar de hablar de un tax lease o de centrarnos solo en un tax lease de I+D en una jornadita o charlita de media hora, 40 minutos es prácticamente imposible, pero voy a daros las 4 pinceladas o 5 que yo creo que son más que necesarias para que los conozcáis, ¿vale? Y aquí hay que cambiar un poco el chip, o un poco o bastante el chip. Hasta ahora las 2 primeras opciones que os he planteado, que es aprovecharlo directamente contra cuota o monetizarlo, la empresa investigadora, la que ejecuta el proyecto de I+D, es la empresa que es la propietaria de la deducción fiscal, la titular del proyecto, ¿vale? Tú ejecutas tu proyecto fiscal a tu ritmo, a tu tiempo, a tu aire, generas tu deducción fiscal y la consumes contra cuota o la monetizas o haces un mixto de ambas, ¿vale? En un tax lease el concepto cambia radicalmente. La empresa investigadora ya no es la ejecutora del proyecto, ¿vale? Existe un proyecto, pero la titularidad del proyecto la va a asumir una entidad jurídica que se llama Agrupación de Interés Económico, o AIE, ¿vale? Que para que lo entendáis, una agrupación de interés económico es una entidad mercantil de transparencia fiscal. ¿Esto qué significa? Una entidad de transparencia fiscal significa que lo que ocurre o acontece en esa sociedad, todos los derechos u obligaciones que genera esa entidad, no se quedan en la entidad, sino que suben a sus propietarios de manera proporcional en base a la titularidad que tenga. Es como una UTE, una unión temporal de empresa. No sé si alguno de los que estéis aquí ha participado alguna vez en una UTE, que es una conformación entre 2 o más empresas para ejecutar un proyecto, una obra, etcétera. Vale, pues en esa UTE la componen 2 o más entidades con un porcentaje de titularidad cada uno de ellos, pues los derechos y obligaciones que pasan en esa UTE no se quedan en la UTE, sino que van a los titulares de la UTE, a los promotores o inversores de esa UTE, de manera proporcional. Pues lo mismo sucede en una AIE. Detrás de la AIE, como veis en esta diapositiva, hay unos inversores, que estos inversores pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que evidentemente esos inversores son entidades que ellos ganan mucho dinero, pagan muchos impuestos, tienen bases imponibles altísimas y por lo tanto tienen una capacidad para consumir deducciones fiscales brutal, sin necesidad de monetizar, ralentizar ni nada, ¿vale? Que los inversores son los que van a aportar dinero para hacerse los dueños de la AIE y la AIE es la que va a ser el titular que va a ejecutar el proyecto y para ejecutar ese proyecto lo que va a hacer es subcontratar al investigador. ¿Yo esto cómo lo explico? Lo explico de la siguiente manera. Hay un proyecto A de presupuesto de 200.000 euros, ¿vale? Pues ese proyecto A de presupuesto de 200.000 euros, que a priori era del investigador, va a dejar de ser del investigador para pasar a ser temporalmente propiedad de la AIE. Para que la AIE lo ejecute y para su ejecución va a subcontratar al investigador y para que al final del proceso el proyecto vuelva otra vez al investigador, ¿vale? Es un poco extraño, pero eso es. De esta manera, ¿qué se consigue? Lo que se consigue es que el investigador va a recibir unos ingresos por subcontratación de sus servicios, por prestación. Es decir, el investigador ya no aprovecha, no genera ninguna deducción fiscal, sino que va a pasar a ser una entidad subcontratada para ejecutar el proyecto. El ingreso que le va a entrar al investigador va a ser por vía subcontratación. El proyecto se va a ejecutar en sede de AIE. Las deducciones fiscales las va a generar la AIE y las deducciones fiscales las va a aprovechar contra cuota, las va a consumir directamente contra cuota los inversores que están detrás de la AIE, ¿vale? Y para esto, para que os hagáis una idea, os pongo 4 números, ¿vale? El investigador en un proyecto de I+D, si el proyecto está catalogado de I+D, por sus deducciones fiscales, es decir, ese proyecto de 200.000 euros que podría generar una deducción de 84.000 euros, que es el 42%, pues más o menos le van a pagar, en el peor de los casos, un 30%, en el mejorcísimo un 35%, ¿vale? En vez de generar una deducción fiscal de 84.000 euros, va a generar un ingreso de 60.000 euros, ¿vale? Pero es importante que el ingreso es incluso mientras se ejecuta el proyecto o nada más terminar la ejecución del proyecto, ¿vale? Que además ese ingreso es totalmente neto. ¿Por qué? Porque el investigador no paga certificadora ni paga consultora, ya que la certificación y la consultoría la paga la AIE, que vuelvo a insistir, que es el titular del proyecto, ¿vale?
Por lo tanto, ese 30% que le pagan por ese proyecto de I+D de 200.000 euros es íntegramente neto, ¿vale? Y el inversor aprovecha esos 84.000 euros de deducción fiscal y aparte también las bases imponibles negativas que genera la operación, ¿vale? Grandísimas ventajas que son, una, el gap temporal se reduce drásticamente, insisto, para un proyecto del 2026, bueno, importante decir, en un tax list no se puede meter un tax list para vuestros proyectos del 25 o años anteriores, siempre tiene que ser el del año en curso. Ahora estaríamos en el momento de aprovechar un tax list para vuestros proyectos o vuestros gastos de I+D del año 2026, ¿vale? Ese tax list o ese ingreso te va a llegar como tarde a finales de este año, principios del que viene o primer cuatrimestre del que viene, aproximadamente. Por lo tanto, como poco vas a reducir ese gap temporal 2 años, ¿vale? Porque de la otra manera, en un 26 vía monetización te llegaría el dinero en el 29, pues aquí te va a llegar quizá algo en el 26, pero seguro hasta el 100% en el primer semestre del 27. Por lo tanto, como poco reduces 2 años ese gap temporal. Segundo, como investigador, tú no adquieres ningún compromiso de reinversión, pues tú no estás monetizando la deducción fiscal. Insisto, entras como una figura de subcontratación. Y tercero, no tienes ningún compromiso ni de mantener plantilla, ni nada, de nada, de nada, puesto que, vuelvo a decir, tú no monetizas esa deducción. Solo eres un mero subcontratado dentro de la operación, ¿vale? Aquí quiero destacar que he simplificado la estructura de tax list y he contado quizá lo más superficial o lo más básico, ¿vale? Aquí esto daría para un webinar de 2 horas o para un asesoramiento mucho más personalizado, pero sí que por lo menos mi intención y mi objetivo hoy, no sé si lo he conseguido, es eso, ir desmontando cualquier excusa o cualquier motivo para decir que es que las deducciones fiscales no me interesan. Vuelvo a decir, las únicas que a mí me valen, que evidentemente no le insisto al cliente, es si no ejecuta actividad de I+D, pues si no la hay, no nos la podemos inventar y no nos la debemos inventar, porque eso se asumen otros riesgos que no vienen al caso ahora. Y si la hay, pero el gasto es muy pequeñito, pues no merece la pena ni meterlo en un tax list, ni meterte a certificar, a contratar los servicios de una consultoría para certificarlo, para motivarlo, etcétera, etcétera. O sea, solo me vale como excusa o que no hagáis I+D, que de verdad no haya proyectos innovadores en vuestra casa, o que sean de un tamaño pequeñito como para que no merezca la pena aprovechar por alguna de las vías. Las demás, como veis, son excusas que bien planteadas, bien trabajadas, y vuelvo a decir y a insistir, y con una buena estrategia fiscal, que eso es básico, son más que aprovechables. ¿Vale? Por lo tanto, busca el apoyo de una consultora de confianza, trabaja conjuntamente con tu consultoría y tu asesor fiscal en la estrategia fiscal para los próximos años y haz partícipe cuanto antes a tu asesor fiscal de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, para que se sienta cómodo y te acompañe en el proceso. Esto es fundamental si quieres que las cosas se hagan bien. Y poco más. Hasta ahí mi intervención. Creo que ahora es el momento de las preguntas y demás, y estoy a vuestra disposición para que lo necesitéis. Creo que prácticamente me he adaptado al horario. Creo que no me he pasado, me he pasado muy poquito. Fantástico, Eduardo. Nada, perfecto. Muchas gracias por tu panorámica y muy clara exposición. Como comentábamos antes, ¿no? Esa frase falsamente atribuida a Einstein de si no se lo puedes explicar a un niño de 5 años es que tú tampoco lo has entendido. En este caso es lo contrario. Yo a veces me siento un niño de 5 años con según qué temas, cuando se profundiza mucho en temas de fiscal, de deducciones fiscales y demás, pero bueno, lo que es evidente es que ahí hay un conjunto de herramientas y de instrumentos que bien diseñados y como bien dices tú y has dicho varias veces, con una buena estrategia detrás, estrategia fiscal, estrategia de protección de propiedad intelectual, en fin, yo creo que una estrategia y un plan estratégico con hitos y con objetivos claros y cuantificables, yo creo que es la base de todo desempeño de una empresa, ¿no? De una compañía. Y en este caso, pues es una herramienta de maximizar recursos económicos financieros, autofinanciarte y tal, que hábilmente utilizada pues es súper valiosa. Entonces, lo has explicado de maravilla. Solamente una objeción.
nos has dejado prácticamente sin excusas. Era mi objetivo, era mi objetivo. Claro. Ya, con este tipo de explicaciones ya uno ya no sé, se queda sin guaridas para no cometer este tipo de instrumentos. Así que nada, no nos ha llegado ninguna pregunta, creo, por parte del chat. No sé si alguno de los presentes tenéis alguna. Hay una pregunta en el chat, de hecho. Sí, hay, David. Para David. Sí, Eduardo, te hacemos llegar una pregunta, Vale. de hecho, que viene de Joaquín Soler de Stafit. Vale. Que comenta que llevan varios años beneficiándose de la deducción fiscal por actividades de I+D, pero que de un año a esta parte los ensayos de campo bajo acreditación BPE han sido excluidos como actividad de I+D+I. Y la justificación es que las materias activas incluidas en esos ensayos no son nuevas moléculas. Entonces, claro, él entiende que siempre que se investiga y se realizan ensayos de investigación, aunque no sea con materias nuevas, debería considerarse o deberían ser consideradas como I+D. Entonces, nos pides si podríamos, por favor, o si podrías aclararle este punto y cómo se podría seguir optando a deducciones fiscales con este tipo de ensayos BPE. Claro, aquí yo le diría a Joaquín que, claro, el darte una solución así de inmediato y demás, sin analizar mejor y en detalle ese contenido y demás, se me antoja prácticamente imposible. Yo te diría que habría que verlo en detalle, habría que analizarlo, que si hay opción, evidentemente está para aprovecharla, y que si por lo que se ha cambiado normativamente y demás y no hay manera, pues sería esa única o poquitas excusas, ¿no?, que te dejan fuera de este escenario. Pero me cuesta creer, Joaquín, que no haya alternativa. Me cuesta creerlo, ¿eh? Te invito si quieres, a que nos pongamos en contacto, analicemos tu caso de manera mucho más concreta y tal, y veamos si hay alguna alternativa o alguna solución. Siento no ser más concreto, pero es atreverse demasiado, ser demasiado ufano, ¿no?, a dar una solución así inmediata. Perfecto. Pues no sé si, Joaquín, quieres comentar algo al respecto. Vale, perfecto. Dice por aquí, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Pues si quieres, igual está liado. Mi intención es, no sé si esta tarde o mañana, enviaros un correo para trasladaros una copia de la presentación y ahí ya que podáis tener nuestros datos de contacto para eso, para dudas más concretas, más específicas o para tener una reunión un poquito más detallada y valorar posibles opciones. Sí. Nosotros en nuestra web también, Eduardo, como comentábamos antes, colgaremos unas conclusiones del evento y la grabación, y entiendo que tu charla también en PDF. Perfecto, vale. Ningún problema. Fenomenal. Pues más allá de la pregunta de Joaquín, no sé si alguno de los conectados tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, quiere intervenir de alguna manera. Si es así, simplemente encended vuestra cámara y adelante, con total confianza. A ver, parece que no hay ninguna mano levantada, ¿no? Que yo vea. No sé si he sido demasiado claro y lo he aclarado todo, o si les he vuelto locos y tienen que digerir todo. Bueno, es que es un tema, como bien sabes, mira, José Ramón Pérez nos agradece la sesión, que ha sido de mucho interés. Todo muy claro. Pues, José Ramón, nos muchas dice, gracias. bueno, pues es un tema que te voy a contar, Eduardo, pues de mucho interés, efectivamente, como dice José Ramón, árido a veces, especialmente pues a la gente que igual está más en la parte técnica, la parte de I+D, pues la gente que está montando empresas muy intensivas en I+D en conocimiento, y que, bueno, que a veces bastante tienen con conseguir esos premios que decías tú antes, ¿no? Esas subvenciones, préstamos CEDETI, agencia estatal, etcétera, que manejar los préstamos habituales de los bancos, y bueno, pues que cada vez más se va dando cuenta de que existe este tipo de ayudas, pero bueno, entrar en ellas, ¿no? Tiempo, conocimiento, seguimiento, etcétera. Con lo cual, nosotros desde BioVegen siempre decimos que lo más importante es saberse rodear de gente de confianza, de agentes expertos y profesionales, y poder derivar esos temas a manos expertas que se las saben todas, y bueno, que no es un coste. Yo creo que contratar una consultora, una buena consultora, porque esto es como todo, y yo creo que como en todo también, se basa en las personas, los profesionales, en que haya una buena interacción y un buen feeling, pero es una inversión. O sea, es una inversión. Totalmente de acuerdo. Tiempo, esfuerzo y dinero.
y te permite acceder pues, a estas no recompensas o premios, sino derechos que comentas. Eso es. Me ha gustado Que mucho. para mí es importante. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Igual los que ya peinamos canas o casi no peinamos pelo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Habrá alguno más por aquí. El que tiene una vivienda comprada antes del año 2013, si no recuerdo mal, ¿vale? Que son aquellas viviendas que por tu vivienda habitual tienes derecho a una deducción fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. A que nadie se plantea no aprovechar esa deducción. Aunque sea por autoliquidación, nadie se plantea no aprovechar esa deducción. Es un derecho arraigado que tenemos. Oye, yo me compré una vivienda antes del 2013 y tengo derecho a esta deducción y nadie lo discute. Y nadie viene a certificar si tú vives o no allí 160 y tantos días. Evidentemente, asumes un riesgo. O sea, si realmente no es tu vivienda habitual y la declaras como vivienda habitual y te quieres aprovechar de esa deducción fiscal, pues chicos, estás asumiendo un riesgo. Es el ejemplo, es el mismo. O sea, si tu proyecto no es tanto I+D, si has metido cosas que no deberías y no sé qué, pues probablemente tengas un problema mañana. Pero si es tu vivienda habitual, aquí no vas a tener ningún problema el día de mañana, ¿no? Pues si tu proyecto es de I+D, el gasto que metes es real, es coherente, y si lo sabes hacer tú o te acompaña una consultora que te da esa especialidad y ese conocimiento y demás, aprovéchalo, que no es un premio, es un derecho que tienes como empresa española que asume un riesgo ejecutando actividades de I+D+I. O sea, no te están premiando, es un derecho que tienes adquirido y que es una pena. Yo todavía, y lo comentábamos Gonzaga antes, ¿no? Vamos a decir el pecado, pero no el pecador. Todavía me encuentro con entidades que siguen sin aprovechar las deducciones fiscales. Comentábamos antes, ¿no? De una visita que he tenido que, bueno, pues tenían proyectos de CEDETI, subvenciones, etcétera, y no habían aprovechado la deducción por I+D. Y a mi pregunta de, oye, ¿y por qué no lo has aprovechado? No, es que no tenía cuota, tal. Ay. Digo, oye, no he sacado tiempo para aterrizarlo. Pues es una pena. A ver, que el día a día y hay que centrarse en el negocio principal, por supuesto, ¿eh? Esto no debe desviar, pero no lo dejéis de lado del todo. O sea, sacar un ratito, por lo menos para valorarlo, que igual esa valoración hace que el volumen de deducción es pequeñito, que igual no te compensa. Bueno, cae por su propio peso. En un sentido o en otro, la decisión va a caer por su propio peso, pero por lo menos merece la pena hacer el esfuerzo de ese ejercicio inicial de valorar qué tengo, qué puedo conseguir y qué estrategia fiscal puedo definir. Y a partir de ahí decidiré si lo hago o si no lo hago. Que igual no hay que hacerlo, ¿eh? No digo que sí, pero por lo menos sí el haberlo valorado. Sí. No, absolutamente. Me quedo con eso. Además, ese ejemplo tan claro que has puesto es un derecho. Es un derecho. No es un premio. Y al final las empresas están para ganar dinero, como debe ser. Que eso es el motor de la economía y el motor del bienestar, así, claro. Y hay que ser competitivo. Y ser competitivo significa vender más que el vecino o tener una cuota de mercado mayor, bien porque el mercado va creciendo, bien porque tu capacidad de tener una cuota de explotación saneada es mayor. Y para tener una cuota de explotación saneada hay dos cosas: minimizar gastos y aumentar ingresos. Y esto incide en las dos cosas. Eso es. Eso es. Minimizar gastos y no aumentar ingresos, con lo cual, pues bueno, no es... Yo creo que hasta hace poco, incluso hay todavía mucha gente, como comentabas, que lo percibe como una cosa opcional. Bueno, a ver, está ahí, pero pues no me aplico. Pues a mí no me toca, a mí no me por lo van a dar. pereza, porque no me toca, porque es un lío, por lo que sea. Igual dices, oye, pues es que igual no es no es una opción, es que igual es una obligación. Por lo que dices tú, es que ¿a quién se le ocurre en su vida personal no aprovechar deducciones a las que tiene derecho? Y que están arraigadas, implantadas. Además, ahora que llega, que se abre la campaña de la renta dentro de nada, teniendo en cuenta pues también que siempre nos estamos quejando de la voracidad de Hacienda, que tenemos una Hacienda del siglo XXII, que yo creo que es lo único futurista que existe en este país. Y oye, pues en nuestra vida personal pues intentamos siempre, ¿no?, maximizar eso con deducciones de todo tipo, de vivienda, de celiaquía, de rehabilitación energética, de donativos, de actividades deportivas, lo que sea. Y ahí se tira todo el mundo de cabeza por 300 euros. Entonces, bueno. Que asume algún riesgo por cantidades más pequeñitas o con menos seguridad. Bueno, pero porque está más, insisto, más arraigado en el día a día, en la cultura, ¿no?, del día a día. Que al final es una cuestión de percepción. Entonces, bueno. Eso es. La lista de una empresa, yo creo que
la profesionalidad obliga, ¿no? A integrar estos instrumentos y una manera de integrarlos es derivándolo o subcontratándolo para que te lo coordine una entidad como Incotec. Con lo cual, pues bueno, yo si no hay ningún comentario, ninguna duda más, creo que no ha llegado nada más al chat, ¿no? No, creo que no. Pues si os parece lo dejamos aquí. Fantástico. Os animamos desde Biovegen a maximizar todos vuestros derechos que tenéis por vuestra actividad de I+D+I. En Biovegen vemos día a día continuamente proyectos, actividades, empresas, etcétera, que estáis haciendo cosas súper bonitas y súper meritorias en el ámbito que nos toca a nosotros de la agricultura inteligente, precisa, innovadora y demás. Y bueno, pues también vemos todos los días cómo no se maximizan estos derechos fiscales y es una lástima, ¿no? Por lo tanto, como decía antes, a vuestra disposición para canalizar vuestras inquietudes y dejarlas en manos de expertos como Eduardo y expertos como Incotec que os ayuden con estas cuestiones. Así que, lo dicho, de nuevo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti también, Eduardo. Vosotros, por la Y oportunidad. seguimos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. ¿De acuerdo? Fantástico. Buen día a todos. Nada. Buen día, gracias.